¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar el argumento de un texto antiguo que es fascinante, la primera carta de Juan, capítulo 3. Es un pasaje súper denso que va tejiendo ideas como identidad, acción y seguridad de una forma muy particular. Así que vamos a ver cómo construye su lógica paso a paso. El autor arranca con todo. Fíjense en esta declaración, es asombrosa. Y no es un simple saludo, ¿eh? Es básicamente la tesis de todo el capítulo. La idea central es que un amor de origen divino nos da una identidad completamente nueva, la de ser hijos de Dios. Este es nuestro punto de partida. Y bueno, esto nos lleva directamente a la primera gran parte de su argumento. La carta no solo nos dice, miren qué amor, sino que se pone a explorar qué significa de verdad tener esta nueva identidad que nace de ese amor. Aquí hay una palabra que es crucial. Ahora. El énfasis es total. Según este escrito, esta identidad no es algo para el futuro, no es una esperanza lejana, no. Es una realidad del presente, un estado que define a la persona en este mismo momento. Pero, ojo, que sea una realidad de ahora no significa que ya está todo dicho. Esta identidad presente también nos proyecta hacia una transformación futura. El pasaje dice que, aunque todavía no vemos el cuadro completo, la meta es llegar a ser semejante a la figura divina. Y noten el efecto que esto tiene. Se afirma que quien tiene esta esperanza se purifica. Es una consecuencia casi natural. Ok, una vez que se establece esta identidad, el resto del argumento se construye sobre un contraste, pero un contraste fuertísimo. Pasemos a ver cómo se presenta esta tensión fundamental entre dos formas de vida que son literalmente opuestas. Para que entendamos bien este contraste, el escrito primero define un término clave, y es súper específico y directo al describir el pecado, infracción de la ley. No lo presenta como un simple error o una debilidad, sino como una transgresión, una acción en contra de una norma clara. La división que se plantea aquí es radical, ¿eh? No hay grises. Por un lado están los hijos de Dios, a quienes se identifica por sus acciones, por la justicia y el amor. Y por otro, los hijos del diablo, a quienes se identifica por la práctica del pecado. El punto crucial, según este pasaje, es que la identidad se ve, se demuestra a través de las obras. Y en medio de este, podríamos llamarlo conflicto cósmico, se le asigna un propósito clarísimo al Hijo de Dios. Su misión, tal como se presenta aquí, es confrontar y literalmente desmantelar las obras que están asociadas con ese camino opuesto. A ver entonces, si las acciones son el indicador que diferencia estos dos caminos, ¿cuál es la acción definitiva que funciona como prueba? Esto nos lleva a la tercera parte del argumento, la prueba de fuego del amor activo. El autor usa un ejemplo que era archiconocido para ilustrar el antiamor, Caín. La razón de su crimen, según el texto, es simple y directa. Sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín se convierte en el símbolo del odio que se materializa en acciones destructivas. Y en un contraste súper potente, se nos presenta el modelo supremo de amor, el autosacrificio. El texto afirma que la verdadera cara del amor se conoce a través de este acto de entrega total. Aquí el amor no es un sentimiento, es una acción, la acción de dar la vida. Y esto no se queda en algo teórico, ¿eh? El autor lo baja a tierra, lo convierte en un mandato práctico, urgente. El amor no puede ser algo superficial, de palabra nomás. Tiene que ser de hecho y en verdad. Y el ejemplo que da es súper concreto. Ayudar a un hermano que está pasando una necesidad material. Muy bien, ya vimos la identidad y la prueba de esa identidad. Pero, ¿cuál es el resultado interno de vivir así? Vamos a la última parte del argumento. Esa conexión que hay entre el amor, la confianza y el espíritu. Según el texto, practicar este amor activo trae consecuencias internas profundas. Primero, genera conocimiento, la certeza de somos de la verdad. Segundo, produce seguridad, la capacidad de asegurar nuestros corazones. Y todo esto, ¿en qué culmina? En un estado de confianza total frente a Dios. Y el autor se anticipa a la duda, a esa vocecita interna. ¿Qué pasa si el propio corazón nos acusa o nos llena de culpa? La respuesta del texto es que la seguridad final no depende de nuestros sentimientos, que van y vienen, sino del hecho de que Dios es mayor, y su conocimiento va más allá de nuestra propia autocrítica. Y para cerrar su argumento con broche de oro, presenta la prueba final de esta relación. La evidencia de que Dios permanece en una persona y la persona en Dios no es una emoción ni un razonamiento, es la presencia del Espíritu que nos ha dado. Así que, como vemos, todo el argumento de este capítulo nos deja con una idea central poderosísima.
La identidad de hijo de Dios se demuestra con un amor que va más allá de las palabras y se vuelve acción concreta. Y esto nos lleva a la pregunta final, para que nos quede resonando. ¿Qué significa, en la práctica de hoy, un amor de hecho y en verdad?